¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, según la hora que nos escuchen. Y bueno, pues bienvenidos a su canal Servicios Nutricionales Science, y el día de hoy les traigo un súper invitado, Antonio Luna Pech. ¿Cómo estás? No, mi estimada Betty, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues él es licenciado en nutrición y ahorita quiero que él se presente de todo lo que hace, todo su gran currículum, pero bueno, pues es un colega y es compañero de aquí de la UNIVA, así es que tuve que venir aquí a la UNIVA para poderlo entrevistar porque la verdad está muy ocupado. Bueno, Toño, preséntate. Muchas gracias. Bueno, yo soy nutriólogo, tengo la maestría en nutrición clínica, tengo mi consultorio, doy asesoría nutricional particular, coordino la licenciatura en nutrición en el área académica aquí mismo en UNIVA. Y ya, pues, un poquito más de 20 años, Betty, de seguir dando clases, me dedico a la docencia. También soy perito federal en materia alimentaria y por ahí de repente nos metemos a los chismes de los colegios y también estamos ahí metidos en el Colegio Nacional de Nutriólogos Clínicos Deportivos del Estado de Jalisco. Un poquito de lo mucho que hacemos, pero bueno, también te lo decía antes de iniciar la grabación, que pues bueno, soy padre de 3. Y eso también pues nos ha ayudado bastante a ejemplificar no solamente la teoría, sino también la vivencia. Así es, y bueno, siempre está muy ocupado por ser coordinador también de la licenciatura en nutrición. Y bueno, el día de hoy lo quise invitar al programa porque es realmente especialista en pediatría, en nutrición pediátrica. Y quiero que nos platique un poquito sobre la nutrición materno-infantil. Toño, ¿qué nos puedes decir sobre ese término? ¿Qué es la nutrición materno-infantil? Bueno, la nutrición materno-infantil involucra 2 esferas muy importantes. Desde que tomamos en consideración a la mamá, que está en su proceso de gestación, le llamamos el binomio, la mamá y obviamente al bebé, en su momento el recién nacido, de acuerdo a la etapa de crecimiento. Pero bueno, materno-infantil hace referencia justamente al proceso del mecanismo del embarazo, el cuidado que debe de tener, obviamente verificando las cuestiones de sus requerimientos nutricionales, que cubra sus macros, sus oligoelementos, y después, de manera inmediata, no dejamos a la mamá porque, bueno, seguimos en el proceso de la lactancia, que es un detalle muy importante y que ojalá podamos ahondar en ese tema, y obviamente el seguimiento y el crecimiento y desarrollo óptimo para ese bebé, ¿no?, recientemente nacido. Así es, y bueno, hay muchos mitos, muchas creencias. Platícanos si se tiene que preparar una mujer antes, meses antes, años antes, cómo se tiene que preparar para poder desear un embarazo y cómo debería de ser su nutrición así en cortito tiempo. Dinos eso, un poquito. Sí, es muy importante. Desafortunadamente en nuestro medio son pocas los casos, o desafortunadamente es lo contrario, no hay planeación de los embarazos, pero lo ideal es que se planifiquen, no solamente en la cuestión fisiológica, obviamente nutricional, sino también en la cuestión anímica, emocional, porque la vida cambia. Pero bueno, acotándonos a la pregunta respecto a si es necesario preparar nutricionalmente a una mujer un embarazo, la respuesta es sí. Una mujer, pues lo que hacemos es buscar los menos riesgos posibles. Esto, bueno, soy muy claro porque pues podemos pensar que alguien que haga las cosas de acuerdo a los lineamientos pudiese no tener ningún problema, pero eso no es así. Lo único es que apostamos a tener menos riesgos a la hora, obviamente, de tener complicaciones durante el embarazo, en el parto, en el puerperio y evidentemente en el resto del tiempo. Por eso es muy importante que se prepare. ¿Cuánto tiempo? Híjole, va a depender de cómo confronte el embarazo esta persona. Si es una persona que habitualmente hace ejercicio, que tiene buenos hábitos de salud, que limita el consumo de alcohol, que no fuma, bueno, pues es como un mecanismo más sencillo. Y aún así se pretende que al menos sea un trimestre, cerca de 3 meses. Obviamente vigilar pruebas de laboratorio, garantizar que está en condiciones biológicas y fisiológicas y anímico-emocionales hoy en día, que eso es un tema que ha estado muy en boga últimamente, para poder confrontar, insisto, con el menor riesgo un embarazo y obviamente el desenlace. Y una vez que ya dan a luz, hace ratito decíamos de que hoy se dice de que ya me alivié, pues no estamos enfermos, ¿no? Pero una vez que ya se tuvo el parto, dan a luz, ¿por qué quedan algunas mujeres con depresión posparto? ¿Es real la depresión posparto? La depresión posparto es un hecho.
sí se da, no es en todas las pacientes. Hay muchas circunstancias que pueden rodear la depresión postparto. En apego a los aspectos nutricionales, la literatura señala que incluso la deficiencia de calcio puede ser uno de los factores coadyuvantes en que se presente con mayor facilidad la depresión postparto. Pero por eso es importante identificar los mecanismos o señales de alarma. En ocasiones pueden pasar desapercibidos, sobre todo porque al tener un bebé, sobre todo cuando es la primera ocasión que se tiene una mujer primigesta, pues la verdad es que no duermen. Me enfoco mucho en el aspecto de la mujer porque culturalmente hablando son quienes se encargan del cuidado de estos bebés, la mamá. Entonces no duermen, su cuerpo obviamente ha sufrido modificaciones importantes. Los mecanismos hormonales que tuvieron que estar tan altos durante el embarazo en el parto caen. Entonces esta disminución quizás pudiera ser más fácil comprenderlo, dado que cuando las chicas que están en sus periodos de fertilidad están con sus procesos de menstruación, cuando tienen, digamos, propiamente la menstruación como tal, las hormonas descienden y en ocasiones pues, se sienten más anímicamente inestables, más chiquionzonas. Ahora imaginen eso, pero en una situación todavía muchísimo más elevada porque las hormonas que se producen durante el embarazo son muchísimo más altas. Pero vaya, finalmente eso es una pequeña explicación de cómo pudieran llegar a sentirse. Vuelvo a insistir, no es algo que suceda en todas las pacientes, pero sí es importante que de manera inmediata busquen ayuda, porque obviamente la repercusión en ese bebé va a ser mayúscula, ¿no? Porque pues necesita los cuidados, la alimentación, comen cada 2 a 3 horas, entonces imagínense, estarse despertando, o sea, son mecanismos que son difíciles de tratar. Y buscar ayuda además de psicología y tal vez en algunos casos psiquiatría. Nutricionalmente, ¿tú cómo puedes ayudar a las mamás que tienen depresión postparto? Bueno, lo ideal primero es que tratar de apegarse a cubrir los requerimientos, porque los mecanismos depresivos, es tan diversa la manera en la que se manifiestan, pero en apego a lo que es la alimentación, pues dejan de comer. Además tienen pues la situación complicada de cuando están lactando, pues los requerimientos, a veces creemos que los requerimientos durante el embarazo son muy altos, que no lo son tanto, pero en la lactancia exclusiva sí lo son. O sea, son mucho más elevados las necesidades nutricionales cuando se da lactancia que cuando está embarazada. Entonces vean la implicación que esto tiene. Y además ese bebé va a depender 100% su alimentación de lo que ella produzca. Entonces sí es muy importante que alcancemos los requerimientos, obviamente los líquidos, y que a la par del mecanismo del tratamiento también se verifique si es necesario la farmacoterapia, se vigile si es viable la lactancia, ¿no? Eso también es un detalle muy importante. Ya hay muchas aplicaciones, está la norma oficial mexicana, hay guías de práctica clínica en las que nos podemos apoyar para definir, y obviamente con el equipo multidisciplinario, si es que se sigue o no el proceso de lactancia. Claro que sí. ¿Y cuáles serían los nutrientes a cuidar en la mamá para poder dar una lactancia suficiente? Híjole, nutricionalmente hablando no hay una clave particular. ¿Qué se debe decir? Una alimentación saludable. Es decir, los requerimientos no son diferentes en porcentaje. Si nosotros nos vamos a las guías, sí aumentas un 14 a no más de 20 gramos de proteínas todos los días, pero eso no implica que se modifique a más del 20% de las proteínas diarias. Entonces, realmente es una alimentación adecuada. Hay que hacer los ajustes en cuestiones de las calorías, e incluso muchos de los beneficios que ya conocemos. Entre ellos, uno de los que más nos gusta decir es que pierden peso las mujeres durante su proceso de lactancia, y esto se da porque obviamente tiene un costo energético importante el producir la leche, y adicionalmente a ello pues tienen la disminución del riesgo de cáncer de mama, el binomio, el no tener el apego, obviamente es también muy importante. El no tenerse que levantar a preparar un biberón en la madrugada, el ahorro, pues que no gastas en leche. La cuestión de la sustentabilidad, es decir, no necesitas aluminio para las latas de las leches. O sea, desde el punto de vista que quieras, es un efecto maravilloso la lactancia, pero lo que es más importante es garantizar los líquidos, porque obviamente pues la leche pues, es líquida. Entonces tenemos que cubrir, además del requerimiento, hoy en día que lo estamos
haciendo esta grabación, hace un calor tremendo. Calorón. Entonces, bueno, adicionalmente, esos mecanismos aumentan los requerimientos de líquidos, pues la lactancia también, ¿no? Oye, vamos metiéndonos un poquito a los mitos y las realidades, ¿no? Entonces eso de tomar más líquidos es una realidad, Es un hecho. realidad. Es un hecho. ¿Sí? Y por ahí también las abuelitas luego decían de que tómate una cerveza para que formes más leche. ¿Qué pasa con eso? Bueno, aquí debemos de ser muy conscientes de que la recomendación es no consumir alcohol, dado que en el caso de los bebés, pues no tienen la capacidad para poderse deshacer del acetaldehído, uno de los componentes a los cuales el alcohol se traduce, y por eso es la recomendación que no. Sin embargo, los estudios demuestran que una cerveza de forma esporádica no va a haber mayor complicación, sobre todo el tiempo que pase después de que se haya tomado la cerveza y que se le haya dado lactancia al bebé. Pero esto se habla mucho sobre el mecanismo de la cebada. Realmente lo que puede, clínicamente hablando, lo que te puede generar una lactogénesis adecuada es que pegues al bebé de manera constante y de manera adecuada, la ingesta de líquidos y el estado anímico emocional de la mamá. Por increíble que esto pueda parecer. Entonces, un estado, digamos, zen, adecuado, en sintonía, adicionalmente con una buena ingesta de líquidos, y que obviamente el estímulo primordial es la succión del bebé. ¿Cada cuándo? Cada 2 a 3 horas. O sea, estamos hablando de recién nacidos, ¿no? Entonces, son detalles muy importantes. Las pacientes luego me dicen, no, es que mi hijo, mi hija es muy adecuado conmigo porque me deja dormir 6 horas. No, mal. O sea, puede caer en hipoglicemia. La capacidad gástrica es muy pequeña. La velocidad de crecimiento es extraordinariamente acelerada. Yo les pongo un ejemplo muy claro. ¿Habría que despertar a ese bebé? Sí, claro, cada 2 a 3 horas, o sea, no hay tregua. O sea, si ese niño no está despertándose, posiblemente es porque está hipoglicémico. Y porque es una velocidad de crecimiento, o sea, sumamente acelerada. Les pongo en el contexto. Una persona, vamos a suponer que pese 60 kilos. Esa persona, en cuestión de 4, 5, exageradamente 6 meses, va a pesar 120 kilos y comiendo solo un alimento. Imagínense, eso es lo que pasa con un bebé. Entonces, es algo muy importante y pues ese tipo de aspectos, pues que obviamente los especialistas debemos de traducir a todos los padres de familia, ¿no? En la mamá, sobre todo, que esté bien atenta a identificar qué es lo que debe hacer y qué vigilancia debe de tener, ¿no? Claro. Y bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, creo que no lo mencioné. Tú eres nutriólogo, pero interesado en toda la nutrición infantil porque tú eres hijo de un doctor, de pediatra. A ver, platícanos cómo fue que te interesaste en esto de la nutrición. Lo digo por todo lo que nos estás diciendo, que realmente sabes, tienes experiencia, has vivido esto y pues por favor háganle caso, ¿no? A despertar a los bebés porque realmente eso no, uno pensaría de verdad, me salió buen niño, duerme toda la noche. Sí, no, digo, hasta ciertas edades, ¿no? También eso es algo importante de mencionar y aclarar. Pero sí, mi orientación hacia lo que es un gusto predilecto hacia lo materno-infantil viene a través de la herencia. Desde que yo era muy pequeño, como bien dices, mi señor padre, él es pediatra neonatólogo. Durante mucho tiempo escuchaba yo en las sobremesas todo lo relacionado con pediatría. Quizás mi hermano el mayor también, él es médico. Y él es pediatra inmunoalergólogo. Yo seguramente estoy convencido de que gran parte de la influencia hacia saber, e incluso la información cuando yo ya estudiaba nutrición, pues era muy culturalmente común ver libros en las casas y pues los que había en mi casa eran de pediatría, así es que pues muy enfocado hacia esa parte. Ellos tuvieron gran influencia en mi decisión posterior. Bueno, pues esto realmente te suma mucha experiencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero nada como haber tenido a los niños. Eso también es otro detalle importante. También, otro sí, detalle definitivo. importante, que eres papá de 3 niños. De 3, dos niños varones, una niña, ahí estamos. Así es. Bueno, y continuando con lo que decíamos, la importancia de la lactancia, ¿no? ¿Cuánto tiempo se le recomienda dar lactancia materna a los bebés? Bien, aquí es importante separar el criterio. Cuando hablamos de lactancia materna exclusiva, es decir, nada más que lactancia, la sugerencia es alcanzar los primeros 6 meses de vida. Esto va a estar obviamente supeditado a una ganancia de peso adecuada, un crecimiento, y va de la mano con el desarrollo óptimo. Por eso es muy importante seguir la vigilancia del crecimiento y desarrollo.
y de esto va a depender, pero el lineamiento estándar sería garantizar los primeros 6 meses de vida. A partir de este momento, iniciar con la alimentación complementaria, que aquí sería tema de otra grabación, sí. Pero bueno, podemos tener la tradicional, incluso tenemos normas oficiales mexicanas que nos dicen el esquema de alimentación complementaria, tenemos el consenso mexicano de alimentación complementaria y las nuevas guías. Apenas se publicó el año pasado, en 2023, una nueva guía donde estipulaban características y que van rompiendo paradigmas, es decir, en qué momento ofrecemos alimentos considerados como alergénicos y demás. Pero bueno, apegándonos a lo de la lactancia, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda seguir con este proceso de lactancia, más adicionalmente los alimentos, hasta los 24 meses de vida del bebé, es decir, los 2 primeros años de vida, e incluso le ponen adicionalmente, y se puede más. Pero bueno, hay mucha controversia respecto a ello. Sí. El aspecto nutricional básico es garantizar los primeros 6 meses de vida, siempre y cuando obviamente veamos que tiene los beneficios propios para el crecimiento. Ok. Otro de los mitos o realidades, quiero que tú me lo digas. Si toma la mamá chile, al bebé se va a enchilar. Si toma alimentos, no sé, que inflamen como brócoli, col, lechuga, que causen gases, el bebé va a tener gases. ¿Qué tan cierto es o qué tan falso es? Mira, no es propiamente de que si come chocolate va a ser malteada. O sea, definitivamente no. Va a salir a Sí, así es. O sea, no literalmente, pero sí hay alimentos que pueden modificar características de la leche. Definitivamente la alimentación más cargada a ciertos condimentos, llámese ajo, llámese cebolla en cantidades. Como bien lo sabes, hay estrategias culinarias como la comida asiática, algunas de ellas, la comida que procedente de la India, en la cual, bueno, son muy condimentadas, pueden llegar a modificar el sabor de la leche e incluso generar pues un cambio, ¿no? en su propio sabor. Pero como todos tenemos una variabilidad individual, es decir, si en tu caso, Betty, te indigesta la cebolla, puede ser que a mí no, o a mí me indigesta la sandía, pero a ti no. Lo mismo sucede con los procesos de la leche. Entonces, aquí no hay más que pruebas de ensayo y error e identificar. Es que yo me he dado cuenta que cuando dejo o agrego hay este cambio. Eso es lo importante. Sí. E incluso hay mecanismos cuando hay alteraciones en algunos bebés que se tiene que modificar la dieta de la madre que está procediendo a la leche o que está consumiendo la leche materna el bebé. Entonces, sí hay efecto sobre algunas decisiones de consumo alimentario en las mamás que pueden llegar a impactar en el bebé. De eso sí lo hay. Y bueno, también es muy importante y es cierto que depende también de la salud del bebé, no solo de la lactancia, sino si fue por cesárea o por parto, ¿no? Por los lactobacilos, ¿no? O sea, los lactobacilos podríamos decir, por así decirlo, los probióticos, todas las bacterias que el bebé pasa cuando pasa por el canal vaginal. Sistema. Ajá. Al canal vaginal hoy en día se sabe que si antes decíamos que la primera vacuna que podía recibir el bebé era el calostro, que es la primera leche, esas primeras gotitas. Ya muy románticamente las publicaciones dicen que son gotas de oro por el color que es un poquito más amarillo. Hoy en día se sabe que el nacer vía vaginal, al tener contacto con la microbiota procedente, las bacterias procedentes a nivel vaginal, tiene un efecto benéfico en obviamente los procesos de defensa que ese niño va a generar. Entonces, recordar que los ancestros de las actuales bacterias intestinales van a depender de muchas de estas confrontaciones al sistema medioambiental y obviamente fortalecer o debilitar en determinado momento el sistema inmunológico de esa persona. Así es. Bueno, pues creo que todo esto es muy importante. No sé si quieras añadir algo extra, algo que es algo grandísimo que podríamos hacer muchos más minutos, pero por cuestión de tiempos, pues sí tenemos que ir cerrando. Entonces, en definitiva, desde el embarazo es muy importante la nutrición, sobre todo yo creo que quitar ultraprocesados, ¿no? El exceso de todo esto, bajarle al alcohol, etcétera, ¿no? En el embarazo, en la etapa de la lactancia,
Yo siempre he considerado que tanto el ácido fólico, el calcio, los omegas son muy importantes para esta etapa. No sé qué opinas de esto. No, no, definitivo. Yo creo que lo que decías de los ultraprocesados, del jarabe de alta fructosa, las bebidas azucaradas, pues son no solamente de la mujer embarazada o que está pretendiendo embarazarse, sino de cualquier persona que busque un estado óptimo de salud. Creo que nos enfocamos mucho, obviamente, por el tema materno-infantil, pero también tiene mucho que ver en el caso de los colegas varones por las características que pueden llegar a modificar la calidad de sus espermatozoides, el tipo de hábitos que tengan, en el caso muy presente incluido lo que es el alcohol, el abuso de drogas, que también, bueno, en muchas ocasiones se achaca por lo regular los problemas asociados de este tipo hacia la mujer, pero también el varón. Entonces hay que responsabilizarse desde ese punto de vista, no perder en claro lo importante que es la preparación, porque hoy en día sabemos que la implicación de nuestra vida tiene que ver incluso con cómo fue la de nuestra abuela. Dicen, bueno, eso ya sale de mis manos, pero es interesante que estudios actuales han comprobado que cómo vivió la abuela el embarazo de nuestros padres, pues tiene una injerencia sobre nosotros, ¿no? Y eso es un hecho. Entonces yo creo que el apegarnos a un buen hábito del sueño, el ser físicamente activos y también, ¿no? El abordar que una mujer que está en proceso de gestación, una vez que obviamente no tiene un embarazo de alto riesgo, que tiene el aval médico, que se involucre en la movilidad, porque luego eso sucede, ¿no? Estoy embarazada y hay que comer por dos. O sea, hey, el plato del tuyo y el del bebé, ¿no? Hasta manera de broma lo decimos. Pero lastimosamente muchas personas lo toman muy en serio. Y luego, Betty, tenemos pacientes que suben 30, 40 kilos y el bebé pesa 3 y medio, la placenta 800 gramos, un líquido amniótico de 1 litro. O sea, por donde le quieras rascar, o sea, salen 12, 15 kilos y lo demás, ¿dónde está? De tejido adiposo, ¿no? Y obviamente también es muy común que quienes tienen más de un embarazo, pues se van quedando con más kilitos. Y eso es lo que impacta. Situaciones como diabetes gestacional, un porcentaje ya considerable de personas que tienen esta resistencia a la acción de la insulina, manifiestan hiperglicemias durante el embarazo, quedan luego ya después con un problema de diabetes tipo 2, ¿no? Y situaciones de complicación como la macrosomía, estos niños muy grandotes que obviamente tienen implicaciones metabólicas, factores de riesgo posteriores. Entonces, no, sería un mundo de circunstancias. Aquí la invitación es a que cuiden su estado de salud, quieran o no embarazarse. Obvio, si lo quieren o lo planean, definitivamente es más adecuado. Busquen si su dieta no es lo suficientemente variada, equilibrada, adecuada, libre de microorganismos, pues busquen alternativas con expertos en nutrición. Existen también los suplementos que también nos pueden ayudar a completar esos requerimientos que son indispensables, hidratarse de manera adecuada, dormir las horas necesarias, tratar de disipar el estrés de una manera óptima. O sea, me están diciendo, oye, eso es imposible, mejor no. O sea, no. Claro que la invitación sí es que, claro, estamos hablando de la disminución de factores de riesgo y que es posible. Definitivamente, hay circunstancias que no hacen nada caso de esto y también les va bien. Bueno, pero pues no hay que jugársela, ¿no? A ver, tú que eres también experto en esto y tú has observado también a tu papá cómo, ¿qué consejo les das? ¿Qué pasa con aquellas mujeres fumadoras? Porque luego yo conozco personas que dicen, mi mamá fumó cuando estaba embarazada de mí y yo salí bien y mi mamá nunca dejó de fumar. Claro, mira, es como cuando decimos, es que determinada persona maneja mejor el auto cuando va bajo el influjo del alcohol y nunca se ha accidentado. Bueno, el que no le haya sucedido no significa que es lo adecuado. El fumar durante el embarazo disminuye el aporte de oxígeno y para un buen crecimiento nosotros necesitamos vías que las conocemos como vías aeróbicas. Entonces se requiere oxígeno. El impacto medido y comprobado de una mujer en estado de embarazo que fume es que el bebé va a ser más pequeño. O sea, esa es una implicación y obviamente al ser más pequeño tiene implicaciones más severas de riesgos en su proceso de vida postnatal e incluso intrauterina. Retraso en el crecimiento intrauterino, el desarrollo y crecimiento de los órganos que va a tener el resto de su vida. O sea, es que, ¿no? El fumar sí es algo que se debe de trabajar. Creo que eso también podría ser una parte importante de cómo preparar el cuerpo para un embarazo. Pues el dejar el tabaco, aunque bueno, hay mucha controversia luego, personas que son adictas al tabaco y decir, bueno, es que si lo quitas le genera mucha ansiedad, entonces bueno, ahí sería una cuestión de bastante polémica y controversia, pero lo ideal es quitártelo, ¿no? Así es, de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Oye, Toño, y si te preguntan por ahí,
¿En dónde te pueden encontrar? ¿Me puedes dar una consulta? ¿Das consultas? ¿No das consultas? ¿Cómo podemos pues dar conmigo? Bueno, sí. nosotros trabajamos en una clínica, justamente como lo decía, es una clínica de pediatría, alergia y nutrición. Estamos por allá en la avenida Río Nilo. El teléfono es el 33 36 39 04 54 y bueno, especificar que desean una asesoría nutricional y ya bueno, pues ahí yo soy el que estoy de nutrición, ya sabrán quiénes son los otros pediatras, ¿no? Bueno, me parece muy bien y ampliamente, de verdad, agradecida contigo por tu tiempo y por todo y bueno, de veras están con un experto en esta área. Y pues muchísimas gracias, solo me queda agradecer y agradecer. No, encarecidamente agradecido yo que me permitas entrar al círculo de tus seguidores y encantado, nos encanta el promocionar la buena alimentación, el buscar la parte de la coherencia que luego ahí andamos doblándonos un poquito, pero la verdad muy agradecido de tener un espacio, un foro donde podamos exhibir lo que sabemos que es lo adecuado y pues seguir fomentándolo y mientras que sirva, adelante, esta es tu casa, tú sabes, la UNIVA y siempre, ojalá y no sea debut y despedida, ojalá no. Luego me vuelvas a invitar. Claro que sí. Sí. Y encantado de poder debatir y platicar muchos de estos aspectos que tanto nos apasionan. Así es, sí, ustedes, todos los seguidores de Servicios Nutricionales Sainz, pacientes y no pacientes, bueno, pues pueden escribirnos y pueden comentarnos. Acuérdense, está la página serviciosnutricionalessainz.com y también está mi correo electrónico beatrizsainzgomez@gmail.com. Escríbanos, digan qué quieren de temas y nosotros aquí pues lo hacemos, investigamos quién es el experto y lo traemos por acá. Bueno, que estén muy bien. Chao.